En este vídeo vamos a repasar el proceso de adquisición y aprendizaje de la L2, de la segunda lengua. Estos son los contenidos que trataremos. Primero haremos un análisis comparativo entre la adquisición de la L1 y de la L2, después hablaremos del periodo crítico, veremos las hipótesis explicativas para la adquisición y el aprendizaje de la L2, el análisis contrastivo, el análisis de errores y el modelo del monitor, y concluiremos brevemente con unos enfoques teóricos que se han propuesto. Bien, vamos a comenzar haciendo un análisis comparativo de la adquisición en L1 y en L2. La adquisición-aprendizaje de una L2 se define como la adquisición de una lengua con posterioridad a la primera o materna, en principio después de la infancia. Y vemos un poema de Nicolás Fernández de Moratín que refleja un poco las diferencias entre estos dos procesos. Dice así: asombróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supieran hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho, un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla mucho. Aquí lo que hace Moratín es contrastar esa facilidad que tiene un niño para adquirir su L1, su lengua materna, y la dificultad que muchas veces tenemos los adultos para adquirir una segunda lengua, una L2. Bien, tanto la adquisición de la L1 como la adquisición-aprendizaje de la L2 son procesos que aspiran al dominio de una estructura compleja de sonidos y significados mediante mecanismos sensoriales, perceptivos y cognitivos. Cuentan con similitudes formales. Por ejemplo, el orden de desarrollo de ciertos elementos lingüísticos es similar, ¿no?, según su complejidad cognitiva y la frecuencia de uso. Además, emplean estrategias similares de resolución de problemas: descomponer estructuras complejas en otras más simples, usar formas con significado transparente, etc. Vamos a analizar ahora las diferencias entre ambos procesos. En primer lugar, nos vamos a centrar en las condiciones de partida. La L1 se adquiere en una edad en la que las capacidades cognitivas no están desarrolladas. La L2, por lo general, se adquiere en una edad en la que las capacidades cognitivas ya están desarrolladas. Las situaciones para la adquisición de la L1 son diferentes, pero el habla está contextualizada, mientras que en la L2 generalmente no sucede así, no se aprende en un contexto académico, aunque también puede aprenderse en un contexto natural. La adquisición de la L1 exige input humano, mientras que la adquisición-aprendizaje de la L2 implica un conocimiento previo ya de la L1. Bien, en cuanto al desarrollo, ambos procesos también se diferencian. En la L1 no hay instrucción académica, hay una ausencia de instrucción académica, ¿no? Los padres no nos enseñan formalmente a hablar, ¿no? La corrección exagerada de errores, de hecho, puede ser contraproducente. Si el padre corrige en exceso al niño, eso puede ser contraproducente para el niño. Mientras que en la L2 hay una instrucción académica frecuente, ¿no? Hay un consenso sobre su validez y utilidad como catalizador del aprendizaje. En la L1 no hay evidencia negativa. No hay ningún padre que diga a sus niños: no se dice si llueva me quedo en casa. No, eso no se dice, no hay evidencias negativas. Sin embargo, el niño nunca dice si llueva me quedo en casa. Mientras que en la L2 sí que vemos presencia de evidencia negativa, ¿no? Si se cometen este tipo de errores: si llueva me quedo en casa, ¿no? O en clase de español, pues podemos escuchar a algún compañero que dice una secuencia como esta. En la L1 hay independencia de factores afectivos, ¿no? No influyen, por lo general, la personalidad, la motivación y la aptitud para el desarrollo de la L1. Sin embargo, en la L2 sí influyen los factores afectivos y de personalidad, motivación y actitud, ¿no? Hay alumnos que están más motivados, que tienen mejor aptitud para el aprendizaje de segundas lenguas. Bien, en cuanto al punto de llegada, también hay diferencias. En la L1 el éxito es prácticamente total y está garantizado, ¿no? Hay un dominio nativo, pese a las diferencias en el vocabulario que puedan tener los diferentes niños o las destrezas comunicativas. Mientras que en la L2 hay una falta de éxito absoluto. El fracaso es bastante generalizado. Según datos de Selinker, del 72, solo un 5% consigue un dominio nativo de una segunda lengua. Hay dependencia de múltiples factores: la distancia entre las lenguas, la motivación, el contexto, etc. En la L1 el acceso al estadio final y la fosilización es casi inexistente, ¿no? Hay un dominio nativo y prácticamente no hay estancamiento. En la L2 es muy frecuente la fosilización, ¿no? Cuando aprendemos una segunda lengua, normalmente nos estancamos en una etapa previa al dominio nativo. Nos quedamos en un nivel concreto. Con la L1 adquirimos una competencia absoluta, ¿no? Podemos tener dudas sobre norma, pero tenemos competencia para juzgar la gramaticalidad de las oraciones. En la L2 la competencia es borrosa, no tenemos dudas sobre los juicios de gramaticalidad. Por ejemplo, en la L1 pues sabemos que ¿qué dices que come Juan? Es una secuencia correcta,
Pero ¿qué viste el amigo que come? No. No tenemos por qué saber explicarlo, pero sabemos que eso es agramatical en nuestra lengua materna. Mientras que en la L2 pues tenemos dificultades para determinar si una secuencia es gramatical o no. Bien, pasamos ahora al periodo crítico. Hemos visto el periodo crítico en la adquisición de la L1. ¿Qué sucede con la L2? ¿Influye la edad en el mejor o peor dominio de una L2? ¿La capacidad de aprender una lengua se pierde a partir de cierta edad? Bien, parece que también hay un periodo crítico para la L2. Aquí tenemos datos de Kuhl de 2010. Vamos a comprobar lo que propone esta investigadora. Aquí tendríamos el rendimiento lingüístico en el eje vertical, rendimiento alto-bajo, y en el eje horizontal tendríamos la edad de adquisición de la L2, ¿no? Desde que nacemos, de 7 años, 8, 10, 11, 15, 17, 39. Pues bien, si empezamos a adquirir o a aprender la L2 cuando somos recién nacidos hasta los 3-7 años, vemos que el rendimiento lingüístico suele ser muy alto. Entre los 7 años, los 3-7 años y los 8-10 años ya baja, ya no llegamos a un rendimiento tan alto. A partir de los 10 años hasta los 11-15 sigue bajando y ya 17-39 años el rendimiento es bajo. Es decir, hay un periodo crítico para el L2, ¿no? A medida que crecemos nos cuesta más aprender una segunda lengua. Perdemos la capacidad para aprender eficazmente una segunda lengua. Esta hipótesis es una hipótesis controvertida. No es fácil establecer los límites del periodo crítico, ¿no? Parece que no es el mismo para los diferentes niveles lingüísticos, para la fonología, la sintaxis, etc. Además, hay aprendices que parecen conseguir una competencia nativa en la L2, ¿no? No sabemos si el periodo crítico responde a una causa biológica, una causa social o una causa de otro tipo. Bien, por todo ello, muchos autores prefieren hablar de un periodo sensible más que de un periodo crítico, ¿no? Habría un periodo sensible para la L2. Por ejemplo, aquí tenemos los datos de Johnson y Newport de 1989 con los mismos ejes de rendimiento lingüístico y edad de adquisición. Y según estos autores, tendríamos un rendimiento alto desde los 0 hasta los 3-7 años, después bajaría hasta los 8-10 años, seguiría bajando, pero levemente hasta los 11-15 y bajaría más hasta los 17-39, pero podríamos seguir llegando a un rendimiento lingüístico alto, incluso ya en la edad adulta, ¿no? Por lo tanto, no sería tanto un periodo crítico, sino un periodo sensible. Bien, sí se ha observado que los aprendices mayores avanzan más rápido al principio, especialmente en gramática y en tareas regladas. Pero la capacidad fonológica suele ser distinta, ¿no? A partir de los 6-8 años suele ser perceptible ya el acento extranjero. Cuanta más edad, más perceptible será el acento. Si aprendemos una segunda lengua a mayor edad, pues más acento extranjero tendremos. En cuanto a las capacidades sintácticas, a partir de la pubertad parece haber una barrera para la sintaxis. También para las capacidades metalingüísticas. A partir de los 11 años, los niños tienen más dificultades para distinguir mensajes en entornos ruidosos, por ejemplo. Bien, ¿cuáles serían las causas de este periodo crítico? Bueno, pues habría una serie de causas neurológicas. La lateralización de las funciones cerebrales se produce hasta los 5 años y después el cerebro es menos flexible. Hay una serie de causas cognitivas. Los niños aprenden a hablar mediante mecanismos intuitivos y los adultos aprenden una L2 mediante mecanismos de resolución de problemas. También habría causas lingüísticas. El maternés es un modelo muy adecuado para la L1. Con el habla dirigida a extranjeros la adecuación no está tan clara. Y causas de tipo sociopsicológico. El adulto puede sufrir inhibiciones con la L2 que el bebé no manifiesta, ¿no? Es un adulto que sea más introvertido, más tímido, a lo mejor tiene más dificultades para desarrollar sus destrezas en una L2. El acento además puede ser causa de identificación con un grupo. Pasamos ahora a las hipótesis explicativas para la adquisición y aprendizaje de la L2. La primera de ellas es el análisis contrastivo. Esta hipótesis tiene una base estructuralista. Su base está en la psicología del conductismo, que se basa en el eje, en el esquema estímulo-respuesta. El aprendizaje de la L2 sería un proceso de cambio de hábitos desde la L1 y los aprendices están condicionados por las estructuras de la L1. Tal manera que, por ejemplo, un hablante alemán que diga Ich bin 24 Jahre alt, un hablante inglés que diría I am 24 years old, un hablante español diría yo tengo 24 o 24 años. Pues bien, aquí habría un proceso de cambio de hábitos desde la L1 a la L2 y el aprendiz está condicionado por la estructura de la L1.
En el caso del hablante alemán que aprende inglés o del hablante inglés que aprende alemán, pues se produciría una transferencia positiva, porque la estructura es similar, ¿no? I am 24, ich bin 24. Sin embargo, cuando el hablante español quiera usar esa estructura en alemán, diría algo como Ich habe 24 Jahre, es decir, yo tengo 24 años, pero esa estructura no está permitida en alemán, por lo que aquí estaríamos ante un caso de interferencia o transferencia negativa. La estructura española condiciona la producción en la L2 de los hablantes, ¿no? Bien, las interferencias se producen en diferentes niveles. Hay interferencias fónicas, por ejemplo, estoy bien, en el caso de los hablantes de árabe, que tienen un sistema vocálico diferente, ¿no? Pues habría confusión entre las vocales medias y las vocales cerradas. Estoy bien, siempre, no la diptongación. Las oclusivas, guabo, oclusivas sordas sonoras, guabo, abierta. Interferencias de tipo léxico, por ejemplo, alcalde, que significa el juez, literalmente en árabe, es una palabra española de origen árabe, pues se puede usar con un sentido no adecuado en el caso del español. Actual frente a real, ¿no? En el caso del inglés, que actual significa real y no actual como en su significado español de la actualidad, ¿no? Del momento actual. Bien, interferencias de tipo gramatical, por ejemplo, la concordancia árboles alta, ojos morenas, concordancias habituales en estudiantes alabófonos, ¿no? Que hacen esa concordancia en femenino, con los plurales. En barrio bueno, espero me dice, ¿no? Aquí tendríamos también interferencias gramaticales del árabe sobre el español. Interferencias también de tipo pragmático, por ejemplo, trabajé en un buen trabajo. Puedo tener un café, ¿no? Sería una transferencia de tipo pragmático de la estructura inglesa, ¿no? Pero que no es natural en español. Bien, el objetivo del análisis contrastivo es comparar la L1 y la L2 para identificar las áreas que causarían dificultades a los aprendices. Así se emplea un método estructural, ejercicios estructurales como los que vemos aquí en la imagen. ¿Cuáles son los problemas del análisis contrastivo? Bueno, que no todos los problemas de un estudiante de la L2 se deben a su L1. Por otro lado, hay errores similares en estudiantes de L2 con L1 diferentes. Y los errores son similares en estudiantes de L2 y en niños que adquieren su L1. Además, hay ciertas predicciones incorrectas del método estructural. Bien, por lo tanto, de ahí pasamos a la siguiente hipótesis, que sería el análisis de errores. Esta hipótesis tiene una base chomskiana, ¿no? La base está en la lingüística chomskiana y en las teorías cognitivas del aprendizaje. Según esta hipótesis, el aprendizaje de la L2 es un proceso que no solo está condicionado por la L1. El objetivo del análisis de errores es analizar la producción lingüística y los errores de los aprendices. ¿Cómo? Pues con una muestra de la producción lingüística del aprendiz para identificar y describir los errores que tiene el aprendiz, de ahí explicar las causas del error, causas de tipo interlingüístico, las derivadas de la L1, pero también causas intralingüísticas, no derivadas de la L1. Bien, con todo ello, vemos que el error adquiere cierta importancia en el análisis de errores, ¿no? El error es un indicio de aprendizaje y nos da mucha información sobre cómo se desarrolla el proceso. Bien, en el análisis de errores es muy importante el concepto de interlengua propuesto por Senning. Bien, la interlengua sería el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera en cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su proceso de aprendizaje. Entonces tendríamos la lengua de partida, aquí la L1, los diferentes estadios sucesivos de interlengua hasta llegar a la lengua de llegada o L2. ¿Cuáles son los factores que influyen? Pues bien, la sobregeneralización de las reglas de la L2. Muchas veces generalizamos reglas. Por ejemplo, la regla para distinguir entre ser y estar. A veces generalizamos en nuestra interlengua, los hablantes de los estudiantes español, y generan secuencias como el partido está en el estadio a las 5, ¿no? Porque hacen una sobregeneralización de la regla de ser y estar. También la transferencia de la enseñanza. Por ejemplo, como se hace tanto énfasis en el subjuntivo cuando enseñamos español, pues esto produce que se empleen verbos en subjuntivo cuando no se necesita, cuando no es exigido. Por ejemplo, creo que venga mañana. También las estrategias de aprendizaje.
Por ejemplo, la simplificación. Cuando no sabemos o no recordamos la conjugación verbal adecuada, pues usamos la forma de infinitivo. Yo dormir en la habitación. Otro factor serían las estrategias de comunicación, ¿no? A veces tenemos presión comunicativa y por ello empleamos circunloquios. Si no recordamos el nombre de cuchara, la palabra cuchara, pues hacemos un circunloquio, la cosa para comer. Bien, y por último vamos a repasar el modelo del monitor, la última de las hipótesis explicativas. Según este modelo, la adquisición de la L2 es un proceso muy similar a la adquisición de la L1. En la L1 tenemos adquisición gracias al input recibido y que se va adaptando a sus necesidades comunicativas. En la L2 tendríamos, según este modelo, adquisición subconsciente con input adecuado y aprendizaje consciente de reglas. Es decir, habría una conjunción, un equilibrio entre los dos elementos, adquisición y aprendizaje. El aprendiz de L2, por tanto, si tiene un input comprensible y significativo, tendrá una adquisición espontánea y no serán necesarias las reglas formales. Mientras que si el input no es comprensible y no es significativo, necesitará reglas formales. La adquisición será imposible, ¿no? Entonces, depende del input. Si tenemos mucho input, la adquisición será espontánea. Si no tenemos mucho input, la adquisición será imposible. Bien, ¿cuáles son las 5 hipótesis que constituyen el modelo del monitor propuesto por Krashen? La primera sería esta hipótesis, la hipótesis de la adquisición-aprendizaje, ¿no? Hay adquisición de L2 y de L1 con las mismas estrategias subconscientes, pero también hay aprendizaje de determinadas reglas que pueden monitorizar el habla, el modelo del monitor. La hipótesis del monitor defiende que lo aprendido formalmente actúa como monitor o supervisor de lo adquirido de manera no formal, de manera inconsciente. ¿Cuáles son las condiciones? Pues que haya tiempo para pensar, que haya una concentración en la forma frente al fondo y que haya un conocimiento de las reglas. La hipótesis del input, el aprendiz de la L2 adquiere si recibe input adecuado. Si el input, además, no es demasiado fácil, ¿no?, para estimular el progreso, pero tampoco demasiado difícil. Es un input que no sea incomprensible para que se produzca la adquisición. También la hipótesis del orden natural. La adquisición de las reglas del lenguaje sigue un orden natural y predecible. Y por último, la hipótesis del filtro afectivo. Algunos factores afectivos pueden causar un filtro que bloquea la adquisición. Por ejemplo, la ansiedad, la vergüenza, la motivación, la actitud hacia la lengua. En este sentido, el modelo del monitor defiende que puede haber un proceso de adquisición igual que el L1 si el input es significativo, si hay unas condiciones afectivas y si no se produce esa situación, tendríamos un proceso de aprendizaje formal, el L2. Bien, y concluimos este vídeo con diferentes enfoques teóricos para la adquisición y aprendizaje de la segunda lengua. Bien, en primer lugar, los enfoques lingüísticos. El generativismo se centra sobre todo en la competencia lingüística de los hablantes de L2 y en su acceso a la gramática universal. El funcionalismo se centra en la comunicación, en la L2 como elemento central, y la importancia del significado. El significado adquiere mucha importancia en los modelos funcionales. En cuanto a los enfoques cognitivos, hablaríamos de un enfoque implícito cuando la adquisición de la L1 y la L2 usa los idénticos mecanismos cognitivos que la adquisición de otros conocimientos. En el enfoque explícito, la adquisición de la L2 es diferente y más explícita que la adquisición de la L1. En la L2 es fundamental, por ejemplo, la memoria. Y por último tendríamos los enfoques interaccionistas, donde se da mucha importancia a la dimensión social y a la interacción del lenguaje. En este sentido tendríamos la teoría del input, la teoría del output y la teoría sociocultural. Y por último, aquí recogemos algunas referencias bibliográficas para ampliar los contenidos explicados en el vídeo.